Presidente de World Compliance, capítulo Ecuador. Qué gusto escuchar a través de Vigía porque vamos a topar un tema muy, pero muy importante. También cómo estas asociaciones pues se unen y están trabajando no solo acá en el país, sino a nivel de otros países de Latinoamérica y aportan en la prevención de la corrupción, en prevenir la corrupción, los problemas que enfrentamos todos los días, a qué se deben, por qué se producen, qué hacer en el país sobre este particular y sobre este tema. Y allí vamos a conversar sobre ello y sobre todo se viene también un encuentro para hablar de ello. Qué gusto, abogado, escuchar a través de Vigía. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos que nos están escuchando el día de hoy, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que se enfrenta y que se presenta al momento en cuanto a corrupción en el Ecuador, abogado? Bueno, evidentemente la corrupción es un tema transversal que afecta no solamente al sector público, sino también al sector privado, a los gremios, a los sindicatos, inclusive a espacios académicos, ¿no? Es decir, la corrupción es un tema que debe ser entendido desde una lógica del ser humano, ni tanto desde un sector o una institución. Una persona es corrupta, esté en el sector público o en el sector privado. No tiene que ser uno político para ser corrupto. Entonces, este primer análisis es importante porque, como usted bien decía en la introducción, hay dos formas de combatir la corrupción. La una, prevenirla, y la otra, ser reactivos, es decir, actuar frente a un hecho delictivo. Los dos son importantes, muy importantes, pero si es que uno, desde el punto de vista de una construcción de cultura de transparencia y de integridad, es más efectivo trabajar preventivamente. Y obviamente la primera idea que se nos viene de temas preventivos es la educación en el hogar, la educación en la escuela, en el colegio, en el jardín, y también en la universidad. Pero además de eso, la educación en integridad, en valores, en principios, que son los que sustentan justamente un actuar transparente e íntegro en la vida, también depende mucho del entorno en el que te desenvuelves, ¿no? Entonces, si tú trabajas en una empresa donde la plana directiva, la plana gerencial, tiene una visión justamente de actuar de manera transparente, abierta, y tiene para eso políticas y procedimientos, procesos, reglamentaciones internas, códigos internos, esto va a permitir que comience a construirse una cultura de integridad en la organización. Y esto lo puede replicar en cualquier parte. Esto no solamente le pertenece al sector privado, esto puede ser replicado en cualquier espacio, ¿no? Entonces, un poco está su pregunta, la corrupción es un flagelo que debe ser combatido por todos nosotros, por todos los ciudadanos. No es un tema que debe ser entendido como una política pública exclusivamente, una ley que debe ser corregida, una ley que debe ser creada y que todo esté en manos de unos pocos. No, es de todos. Entonces, si yo estoy en una organización y tengo una política interna, y ahí viene el tema del compliance, que es el cumplimiento normativo, que es introducir, por ejemplo, un código de ética para que todos los trabajadores, plana directiva, todas las personas que están de por medio en una empresa, pueden ser también personas externas como un proveedor, como un cliente, como un asesor, también se involucren en esta dinámica donde todos cuidamos en tratar de evitar la corrupción a través de mecanismos que permitan esto. Por ejemplo, un canal de denuncias, es que yo sé que hay un acto de corrupción, una determinación específica de funciones para que todo el mundo sepa cuál es su rol, donde puede haber inclusive cruce de funciones internas, sistemas tecnológicos que me permitan detectar si mañana hay algún tipo de ingreso de recursos que no deben ser, que no provienen de fuentes idóneas y digamos correctas. Por ejemplo, si yo introduzco mecanismos
como la debida diligencia, que es antes de poder contratar con un cliente o antes de contratar con un proveedor, yo lo reviso y veo que tenga juicios, que veo que no tenga ningún tipo de contacto con por ejemplo, con sectores del narcotráfico o delincuencia organizada, o que no tengan relación con actos de corrupción que estén evidenciados en una sentencia, por ejemplo, en el sistema judicial, o que tenga yo elementos que provienen de otros instituciones que me dan información sobre cómo estás tú. Entonces, hay un sinnúmero de mecanismos, como le digo, tanto internos desde el punto de vista de la construcción de políticas, de procedimientos y procesos, como también desde la lógica de una introducción de la tecnología para justamente ir contrarrestando y evitando el cometimiento de delitos. Abogado, qué gusto, muy buenos días. Usted lo manifiesta, esto es responsabilidad no solo de el gobierno, sino de todas las instancias. Debe ser la carta de presentación de cada uno de las personas, como servidores, como funcionarios, pero y en base a eso se va a desarrollar este congreso. ¿Cómo está dirigido? ¿A quiénes pueden ser parte de este gran congreso? Bueno, este congreso es la 5ª edición, es el congreso el congreso más importante en temas de sistemas de cumplimiento del país y lucha contra la corrupción. Y este summit va a estar ahora compuesto de 10 mesas temáticas repartidas en 2 días, el 23 y 24 de noviembre de esta semana, jueves y viernes. Las mesas todo el summit se va a llevar a cabo en la Universidad Internacional SEC, en el campus de Guápulo. Van a haber también stands de diferentes instituciones y empresas que están vinculados a servicios que buscan justamente la prevención de actividades ilegales, de actividades fraudulentas dentro de una organización, y justamente el objetivo es que puedan las personas no solamente aprender en estas 10 mesas temáticas que van desde compliance público, compliance deportivo, compliance financiero bancario, compliance en lavado de activos, etcétera, sino también que puedan tener la oportunidad de conocer qué tipo de servicios, qué tipo de herramientas se puede tener dentro de la institución, justamente para generar estas buenas prácticas que a su vez construyan una cultura de integridad y transparencia en una organización. Van a haber más de 40 panelistas nacionales e internacionales, las más altas funcionarios del sector público que están vinculados al tema de transparencia. Van a estar también ahí presentes de la Secretaría de Anticorrupción, el Ministro de Deporte para hablar sobre compliance deportivo. Van a estar personas de afuera que pertenecen a instituciones que están vinculadas, sea porque son abogados, fin de abogados importantes en temas de cumplimiento, o implementadores, o compliance officer de instituciones financieras, o de empresas, grandes empresas multinacionales. Y vamos un poco a charlar de eso, ¿no? A que poco a poco la gente vaya entendiendo y se va introduciendo en este mundo, y con eso vayas conociendo a profundidad lo que implica, pero como decía al inicio, es transversal. El cumplimiento normativo es transversal, aplica a todos los quehaceres, tanto privados como públicos, ¿no? Y con ello, sobre todo, se vayan involucrando, vayan aportando también, doctor. Correcto. La idea, miren, hay universidades que ya tienen hoy por hoy posgrados en temas de compliance y especializaciones, y cada vez están proliferando más ese tipo de espacios académicos para prepararte, porque la normativa nuestra se ha vuelto más rígida, ¿no? Se ha ido convirtiendo en una normativa un poco más robusta. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, ya introdujo en la última reforma, que se llamó Ley de Anticorrupción, que es básicamente la reforma al Código Penal, y esta reforma fue bastante importante porque introdujo una multiplicidad de delitos, de tipos penales que no estaban antes contemplados, para que sean también imputables, para que puedan ser imputables a las personas jurídicas. Recordemos que tanto en el 2014 que hubo la primera reforma donde se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, ya no solamente es el gerente, el contador, el director financiero, el director administrativo, el empleado X,
y comete un delito, una empresa, por ejemplo, o una institución pública, ya no es el único responsable. Aparte de esa persona, también es la persona jurídica, la empresa, la institución donde trabaja. Entonces, si yo mañana puedo demostrar que se benefició, que se utilizó a esa empresa o institución para poder corromper el sistema y enriquecerse, por ejemplo, ya los jueces tienen la capacidad de actuar para también sancionar a esas personas jurídicas. Y eso ya hace que las empresas, instituciones en general, tengan que tomar mucho más en serio el compliance e introduzcan, por ejemplo, un oficial de cumplimiento dentro cuando son grandes corporaciones o instituciones importantes, introduzcan a un compliance officer que ya lo tiene, por ejemplo, el sistema financiero bancario, ya lo tiene el sistema de seguros privados, ya lo tiene el sistema fiduciario, que son sectores muy regulados y que ya desde hace tiempos justamente incorporaron una serie de parámetros, de políticas y de requisitos que deben cumplir las empresas que están en el sector, justamente para prevenir actos de corrupción. Entonces, esto les va a permitir a las personas ir introduciéndose en el mundo del cumplimiento normativo, entender la importancia y por qué debe ser una prioridad para todas las instituciones públicas y privadas. Una problemática que realmente genera preocupación acá en el país, y no solo en el país, sino a nivel de todo el planeta, este tema como es la corrupción. Se señala y cuáles son las estimaciones, especialmente en el Ecuador, por las pérdidas en relación a los aspectos económicos por este tema, por la corrupción, abogado. Fíjese, el Banco Mundial el año pasado tasó en 2.3 billones de dólares el monto que se da en corrupción a nivel global. Para que tengamos una idea, esto significa más o menos 24 veces nuestro Producto Interno Bruto total. Es lo que se va en corrupción a nivel global. Entonces, imaginemos nosotros cuánto se podría hacer si es que esto se evitara. Y Ecuador no es la excepción. En Ecuador se calculaba, obviamente la fuente a veces no es del todo certera, pero se calculaba que más o menos en los últimos 14 años, y si agregamos estos 2 años del presidente Lasso, pues habrá incrementado también algo, pero en el gobierno del presidente Correa y del presidente Moreno, en esos 14 años se calculaba que la corrupción más o menos se llevó entre 50 y 60 mil millones de dólares. Si esto fuera cierto, y fuese ese monto y no mayor, nosotros imaginemos cuánto se puede haber trabajado en temas de educación, en temas de salud, en temas de infraestructura, en temas de seguridad en el país. Sin embargo, está en manos de gente del sector público y sector privado que se corrompió y que abusó, ¿no?, de la cosa pública y del dinero de los ecuatorianos. Entonces, y una cosa importante, hay que entender, la corrupción la vemos siempre como que fuese algo aislado, lejano de nosotros. Y no es verdad eso. No es lejano y no es aislado porque nos afecta a nosotros, a todo, al conjunto de la sociedad. Pero sobre todo a quien más afecta es a los sectores más vulnerables. Y uno va a decir, ¿pero por qué si no les llega el dinero a ellos? Sí les debería llegar. ¿Y cómo? Con obra. Si yo me llevo el dinero y dejo de hacer una reputación de un hospital, de traer máquinas para cambiar que están obsoletas, de contratar a los médicos o pagar a los médicos de manera adecuada, todo eso redunda en un mal servicio. Entonces está, la corrupción a quien más afecta, no solamente en Ecuador, sino en el mundo, a quien más afecta siempre es a quien menos tiene. Lo que pasa es que no se dan cuenta y no nos damos cuenta. Pero si es que pusiésemos esto en perspectiva, seríamos mucho más estrictos en el control ciudadano. Es decir, la ciudadanía tiene un rol importante y es que tiene la posibilidad de controlar al sector público y al sector privado y verificar que las cosas se manejen de manera adecuada para evitar la corrupción. Bueno, todo esto, especialmente este Congreso, contribuye a ello, doctor, sobre todo a asumir responsabilidades, a ir luchando, a ir combatiendo la corrupción, doctor. Totalmente. Esto es, como decía al inicio, es un deber de todos. Y es ahí donde viene la importancia de adentrarse en este maravilloso mundo, porque a la larga son herramientas que la experiencia en Estados Unidos y en Europa
que fueron, sobre todo Estados Unidos, que fue precursor de esto en el siglo pasado, en los años 70 más o menos, cuando vieron que había mucha corrupción de las empresas privadas afuera y compraban a políticos y a gobiernos en el extranjero, y esto generó obviamente una mala reputación para empresas norteamericanas en el extranjero, y además generó una red delictiva muy importante, y el gobierno norteamericano decidió actuar introduciendo justamente normativa que regulara todas estas malas prácticas. Y justamente el conocimiento de toda esta historia, y además el conocimiento de las nuevas herramientas que tenemos para combatir la corrupción a través de las políticas, de procedimientos, inclusive fíjese, tenemos las ISOs, la ISO 37001, la 37301, que es la de compliance, la última que salió, que son parámetros internacionales que son acoplados en Ecuador y en todas partes del mundo, donde está ya introduciéndose o ya tenían y está fortaleciéndose estos sistemas de cumplimiento, para efectos de ir certificando e ir revisando que se cumpla en el tiempo, porque no basta con que yo saque un código de ética interno en una compañía y sea un bonito documento, muy bien escrito, con buenas ideas y buenos principios, pero nadie le entienda, nadie les ponga en práctica. Debe haber un cumplimiento interno y debe haber un seguimiento permanente para renovarlo y mejorarlo, pero además para ver que se cumpla. Entonces ahí entra la certificadora. Entonces hay un mundo entero, no tienes un implementador que te ayude a implementar los sistemas de cumplimiento, y tienes una certificadora que te ayuda a certificar que ese sistema está bien implementado y que va a ser eficaz. Y de ahí viene justamente esta parte de la continuidad, de la revisión permanente para saber que está funcionando y está aplicándose, que es la única forma de que funcione, porque si no, no tendríamos algo que me serviría para demostrar que en papeles tengo, pero nada más, ¿no? Yo quiero agradecerle a usted, doctor, por haber compartido con nosotros esta mañana. ¿Cuándo se desarrolla esta quinta edición? ¿Dónde se va a ejecutar, doctor? Bueno, va a ser importante ello porque cerca de 200 participantes serán parte de ponencias y mesas temáticas de cumplimiento, prevención y lucha contra el fraude a cargo de grandes expertos nacionales e internacionales. ¿De qué países estarán, doctor? Va a haber gente de España, de Uruguay, de Argentina, de Panamá, obviamente bastante ecuatorianos que son personas relevantes y que han trabajado mucho en esto, en la academia también. Van a haber multinacionales muy diversas de diferentes sectores, de farmacéutico, retail, construcción, financiero, bancario, cada uno en sus mesas específicas, hablando sobre su realidad y cómo están trabajando para luchar contra la corrupción. Les repito nuevamente, este evento va a ser el 23 y 24 de noviembre. Es de un summit de transparencia, y el nombre que tiene, que es la quinta edición, es la importancia del compliance y la lucha contra la corrupción. Este evento va a ser presencial, va a ser en la Universidad de San Francisco, en el campus de Guápulo, perdón, en la Universidad SEC, perdóneme, en el campus de Guápulo, y van a participar más de 40 panelistas. Hay más de 50 organizaciones apoyando esto, sea como apoyo adicional, como patrocinadores, como organizadores, y esperamos contar con la presencia de mucha gente, pero particularmente hemos puesto énfasis en los estudiantes, en la academia. Como usted me preguntaba hace un rato, lo importante es justamente crecer y hacer conocer esto de manera, digamos, anticipada, y eso se lo logra justamente en los primeros niveles, ¿no? En la universidad, en el pregrado y en el posgrado. Entonces hemos hecho algunas alianzas con la universidad, obviamente empezando por la SEC, para que los estudiantes tengan una tarifa menor y pueda ser accesible este congreso y puedan asistir y no perderse las charlas que a lo largo de los 2 días enteros, son 5 mesas cada día, son 10 mesas en total, van a poder aprender mucho, y sobre todo tener esta primer acercamiento en algunos casos que les permita introducirse en este mundo tan complejo pero tan importante para la sociedad, ¿no?
Muchísimas gracias a usted, el abogado Santiago Solines, presidente de World Compliance, capítulo Ecuador. Estuvo con nosotros en Al Día con Vigía. Muy amable, abogado. A ustedes, muchas gracias por el espacio.